antes de comenzar a darle la palabra a nuestros compañeros, yo quiero referirme a un anuncio que hiciera en el día de hoy el vocero de la presidencia, el licenciado Homero Figueroa, en el sentido de que el próximo día 10 de agosto el gobierno o la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de Educación, Planificación y Desarrollo darán a conocer el censo, el 10º censo celebrado o realizado en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo. Todo el mundo sabe que ese censo se realizó en condiciones hubo muchas irregularidades al principio, hubo muchas dificultades, pero todo el mundo celebra el anuncio, por lo menos yo lo celebro, el anuncio de que finalmente vamos a tener los resultados del censo. No creo que sea un censo que refleje como una radiografía la situación del país, porque de noviembre aquí muchas cosas pueden haber cambiado. Pero además lo importante es tener por lo menos una aproximación de lo que es la República Dominicana en el día de hoy. Y yo creo que el licenciado, a pesar de todo, yo quiero decir, para ser honesto conmigo mismo, que una de las cosas que dijo el señor Figueroa es que en el pasado se tardaban, si bien hemos criticado el hecho, yo entre ellos, de que había una oscuridad, una sombra con relación a la fecha en que ese censo iba a ser publicado, o los resultados del censo iban a ser publicados. En realidad, si se compara el tiempo en la realización del censo y la fecha en que, según el licenciado Figueroa, van a ser hechas públicas los resultados de la iniciativa o del proyecto, cabe suponer que hay una diferencia abismal entre las fechas anteriores y la fecha de publicación de este censo, si se cumple el pronóstico del licenciado Figueroa. Porque si bien yo mal no recuerdo, el último censo, el 9º censo, tardaron 5 años en darse los resultados. Y en eso él no se equivocó, porque yo viví esa época. De manera pues que yo no voy a prejuiciar los resultados de ese censo hasta tanto yo no los conozca, porque yo veo que hay una tendencia entre nosotros a prejuiciar toda iniciativa gubernamental por el simple hecho de que el gobierno que la promueva o la haga no sea de nuestro gusto. Yo no soy PLDista y tuve al principio, y cuando el gobierno del doctor Leonel Fernández dejó la presidencia y asumió el señor Medina, una semana antes de las elecciones yo escribí un artículo extenso en el periódico Acento donde decía por qué no voy a votar por el licenciado Medina, y explicaba las razones. Nada de tipo personal ni nada político, sino porque yo entendía que el silencio que él había mantenido con relación a algunas medidas últimas del gobierno de su propio partido me parecían que no lo hacían merecedor del voto. Sin embargo, al poco tiempo de haber asumido la presidencia, algunas de sus medidas con las que yo coincidí me hizo cambiar de opinión, no con mi voto, porque ya el voto era irreversible, exacto, pero sí con mi asunto. Por eso apoyé como si fuera un dirigente del partido algunas de las medidas que ese gobierno tomó, como la tanda extendida, las estancias infantiles, la asistencia de los agricultores. ¿Cómo se llama? La visita sorpresa, etcétera, etcétera. Como apoyo, o me parecen bien, algunas de las medidas que ha tomado esta administración en lo que tiene que ver con el turismo, aunque entiendo que el gobierno le da, para mí equivocadamente, más prioridad al turismo que a la educación y a otros sectores que yo entiendo que son más prioritarios. Pero hay algunas cosas que este gobierno ha hecho que yo entiendo que están bien hechas, a pesar de que en sentido general yo no estoy con el grueso de la administración y probablemente no vote por la reelección si él decide reelegirse o si decide repostularse, porque la reelección no depende de la decisión del presidente, sí la repostulación, pero no la reelección, porque la reelección depende del voto de la mayoría del pueblo dominicano. Yo creo que el día 10, cuando se hagan públicos los resultados del censo, habrá necesariamente que centrarse en la discusión de ese censo, de esos resultados, porque ese censo es vital, tan vital que incluso
por la dilación de 2 años, porque la pandemia dilató, ese censo debió hacerse en el 2020. La pandemia lo pospuso. Y por esa razón, la Junta Central Electoral se vio precisado a anunciar que el padrón electoral y las elecciones se van a hacer con relación al censo anterior. Eso no significa que el padrón electoral no esté actualizado, supongo yo. Y que no sea tampoco una especie de consulta en algún aspecto, en algún rango, ¿no? Don Miguel y amables escuchas, la realidad es que se cae un muñeco que la oposición había empezado a construir sobre la base de la supuesta ocultación o ocultamiento de los resultados de este censo. No, pero mira, yo no estoy prejuiciando los resultados. No, evidentemente yo lo que estoy diciendo es la oposición política. Yo lo que estoy diciendo es que ya que se van a conocer los resultados, para hacer un juicio de esos resultados hay que esperar los resultados. Porque yo no me puedo adelantar y decir que porque lo hizo el gobierno eso está mal hecho, o porque hubo fallas en la realización por lo que uno vio. Por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, que es una torre con 52 apartamentos, nada más había 5 familias cuando llegaron los empadronadores. ¿Y no regresaron? Bueno, pero había gente con intrusiones en el edificio. Algunos, nosotros dejamos los datos de que somos tantos, de la familia, sí. ¿Entiendes? Y la directiva del edificio había tomado esa decisión. No sé si se cumplió. Habría que esperar, pero yo no puedo decir que, por ejemplo, que los empadronadores que fueron al edificio donde yo vivo no hicieron su trabajo porque yo no estaba presente tampoco. Porque ellos fueron, me dijeron que fueron. Y si le entregaron los datos que nosotros dejamos, entonces hicieron su trabajo. Ahora hay que ver si realmente lo hicieron. Entonces, lo que yo quiero decir es que yo no puedo prejuiciar, y he visto que el anuncio de Homero Figueroa, que es un amigo mío de muchísimos años, ha sido prejuiciado, que eso no va a servir. Bueno, vamos a esperar. Yo lo que digo es simplemente, vamos a esperar los resultados y ver si realmente este censo se hizo o no se hizo. Cuando se vean los resultados, uno va a tener una idea más certera o más cercana a la realidad. Pero yo no puedo decir ahora que no se hizo el censo o que ese censo es un disparate. Sí, la idea que quería transmitir es precisamente que el interés de desmeritar este censo por parte de muchos sectores, incluyendo la oposición política, que si se invirtió mucho, que no valió la pena la inversión, que la tecnología que se usó, que realmente eso no va a reflejar la realidad. Yo pienso que eso hay que esperar, como dice don Miguel, hay que esperar que presenten los resultados de este censo, porque aquí hay una cultura de oponerse a todo. Y sobre todo oponerse a todo lo que se haga desde el gobierno. El censo sencillamente dará unas informaciones que, le guste o no a usted, tendrán que servir para reflejar cuál es la situación demográfica del país en principio, cuál es la situación que viven en términos económicos los dominicanos, cuál es la proyección de progreso o de frustración económica que puedan tener todos los dominicanos. En gran sentido. No se puede planificar un país en todos los sentidos. Si ni no siquiera se sabe... en el área de la salud, ni en el área de la educación, ni en el área de la economía, en ningún área evitar de un país se puede hacer una planificación correcta si no se disponen de los datos necesarios para fundamentar esa planificación. Porque si tú saltas y tú inicias un negocio sobre premisa falsa y sin un desconocimiento del mercado, lo más probable es que tú fracases. Entonces yo creo que el censo es importante y ojalá ese censo arroje resultados importantes y que se ajuste más o menos a la realidad, que no importa quién lo haya hecho. ¿Entiendes? Porque se necesita. No, porque además se hizo con dinero del erario, con dinero público. Es decir, si el censo está bien hecho
y los resultados sirven para algo, entonces está bien hecho y hay que aceptar eso. Ahora, si está mal hecho y los resultados son inventados, entonces fue un desperdicio y un mal uso del dinero público. Porque igual eso va a salir si no se utilizaron las técnicas adecuadas, si no se estuvo apegado al método correcto, al método científico correcto para hacer las entrevistas. Eso va a salir a flote. O sea, no nos adelantemos a los hechos. Ahora, mi experiencia, la que viví, fue que en mi edificio, en mi residencial, ellos fueron 3 veces, porque las veces que fueron y no los recibieron, alguien le comunicó, no, deben venir tal día, a tal hora, que a esa hora ustedes pueden encontrar personas. Mi experiencia de este censo fue justamente que los empadronadores fueron cada vez que hacía falta que fueran. Bueno, hubo muchos problemas con los empadronadores, incluso se quejaron mucho, y una de las cosas que creó suspicacia o que creó una situación contra el censo fue el hecho de que en medio de la realización del censo despidieron a algunos empadronadores, otros se fueron porque no le habían pagado, y todas esas cosas contribuyeron a crear una mala imagen al censo. Pero yo quisiera oír la opinión de Valentín. Y yo, permítame 30 segundos antes de Valentín, y perdóname Valentín, pero como hoy es viernes de inclusión, quisiera dar mi opinión en cuanto al censo en algo que no se hizo. Por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad visual, pero a mí no me cuestionaron sobre eso. O sea, ahí no hubo preguntas. ¿Cuántas personas con discapacidad hay? ¿Cuántos son hereditarios? ¿De qué proviene su discapacidad? O sea, nada de eso. ¿Ni fueron a la organización? No, tampoco. Bueno, no tú ves, eso es una falla. Aquí todavía no hay una estadística en saber cuántas personas con discapacidad visual hay en el país. No las hay. Los censos anteriores. Yo pensaba que con este censo que se iba a hacer, pues podría arrojarnos luz, pero ¿qué va? O sea que al momento, perdón, don Miguel, al momento que a ti te entrevistaron, bueno, el chiste es arrojar luz, el chiste es arrojar luz, el chiste es arrojar luz. Bueno. Podría arrojarnos luz. Mira quién te lo dice. Sí, pero yo quería hacer una pregunta. Oye, David. Oye, sí, el sentido de humor de David no tiene parangón. Arrojar luz. David, sí. Este censo, en caso de que se hubiera hecho lo que tú dices, hubiera actualizado datos sobre el particular. Totalmente. Es decir, que existían datos. Que era eso. Lo que yo esperaba. Okay. Porque realmente, bueno, hoy tuvimos la visita de la gente de Fomento allá en la Organización Dominicana de Ciegos. Y yo como presidente, ellos me preguntaron que si había una estadística que arrojara luz en cuanto a cuántas personas con discapacidad visual hay en el país. Y yo le dije, bueno, yo lo esperaba con el censo, pero lamentablemente creo que no va a ser así. En el momento, David, que a ti te entrevistaron, te pregunto. Señor, y este programa se engalana con Ulises Jiménez aquí, un hombre de la cúspide y la gran trayectoria de Ulises. Arroja luz. Sí. David es una de las lumbreras que tiene. Yo me siento engalanado. De verdad que sí. Al contrario, David. Ustedes son David y Goliat, vamos a ver. David, la pregunta que te iba a hacer justamente cuando a ti te empadronaron, ¿no? Sí. O sea, te cuestionaron, te llenaron las preguntas, ¿cierto? Sí. Y en el momento que te entrevistaron, no te dijeron, no te preguntaron, por ejemplo, ¿cómo tú adquiriste esta...? Bueno, a lo mejor no estaba en el pliego de preguntas. Es que no está en el cuestionario. No está en el cuestionario. Que debió de estar ahí. Eso fue lo que yo siempre cuestionaba. ¿Por qué eso no está en el cuestionario? Porque es decir, el cuestionario no señalaba si hay algún número de personas que sean discapacitadas y todo eso. Así es. Hay familias que tienen 4 personas con discapacidad visual en sus hogares. Entonces tienen que preguntarle de qué proviene eso. Eso es congénito. Exacto. ¿Entiendes? O sea, ese es el censo que yo quiero. Está bien, pero no se entrevistó o no se empadronó a ningún discapacitado. Sí, se empadronaron, eso sí. Pero que le digo a don Miguel que no se le preguntaba el origen de su discapacidad. Ni el número de personas que estaban con esa condición en la familia.
¿verdad? Claro, y porque eso fue un error. Porque hay eso fue un error en la familia que son a veces, por ejemplo, en Herrera hay 4 personas con discapacidad visual. Entonces, a ellos debieron... ¿En Herrera solamente? En Herrera. O sea, en una que hay una familia que hay 4. Casa, en una casa hay 4 hermanos que son personas con discapacidad visual. Ahí debieron de preguntarle, ¿y cuál es el origen de su ceguera? David, dime una cosa. ¿Tú manejas algún dato, alguna estadística así que te hayan comentado, que tú hayas manejado sobre la discapacidad visual que hay en el país? Nosotros, a través de la Organización Dominicana de Ciegos, estamos en eso. Nosotros estamos yendo pueblo por pueblo a empadronar nosotros mismos, a saber, a indagar cuántas personas con discapacidad hay en cada sitio. ¿Y quién lo auxilia o patrocina eso? Lamentablemente, hasta ahora no tenemos patrocinadores. Nosotros lo que hacemos es que llama la ONU. Con nuestros propios recursos, por ejemplo, yo estoy laborando con mis propios recursos y las personas que estamos allá, los directivos, nos estamos costeando eso. Pero hemos tenido que detener un poco porque es lo que le digo, no damos abasto. Pero puede ser un censo especializado, ¿no? Que acudimos a la Junta Central Electoral para pedirle auxilio para que nos ayudaran en eso, pero no nos han respondido a la comunicación. ¿Cuándo fue eso? Que le mandamos la comunicación. Que le pidieron, que le solicitaron. Hace ya más de 20 días. A la Junta. Sí, como no sabía que iban a hablar del censo hoy aquí, no traje la comunicación. No, tranquilo. ¿Y a la ONE han acudido? No. No.